Por favor, tenemos que empezar. Por favor, nos vamos acomodando y vamos a dar comienzo a la mesa titulada Violencias de Género, Femicidios y Movimientos MeToo y Ni Una Menos, interrogados desde el psicoanálisis contemporáneo. Por favor, ¿pueden ir haciendo silencio? La verdad, una vergüenza. Bueno, tenemos como invitada a Débora Tájer, que no es de la casa, Leticia Glosser, que es nuestra, y bueno, conduce Mirta Goldstein, nuestra secretaria científica. Voy a leer brevemente los currículums de las integrantes de la mesa. Por favor, silencio. Leticia Glosser es expresidenta de la APA, fue directora de publicaciones de la APA y de la IPA. Actualmente es co-directora para Latinoamérica del Comité de la IPA, Diversidades Sexuales y de Género. Profesora de la maestría, Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad. Es autora de los libros Lo femenino y el pensamiento complejo y la diferencia sexual en debate, entre otras publicaciones. Fue invitada a presentar una de las conferencias principales sobre feminidad en el congreso que se va a llevar a cabo en Londres en julio de este año. Débora Tájer es profesora adjunta a cargo de la cátedra Introducción a los Estudios de Género y profesora adjunta regular de la cátedra de Salud Pública, Salud Mental 2, Facultad de Psicología de la UBA. Es cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género, APA, co-compiladora del libro Psicoanálisis y Género, debates en el foro de la editorial Lugar, junto a Irene Meller y autora de Heridos Corazones. Vulnerabilidad coronaria en varones y mujeres, de PAI2, y es ex coordinadora general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Impartirá en 2019 la cátedra Alicia Moró en la Universidad de París 7. Mirta Goldstein es secretaria científica de APA, directora de la Época Online, coordinadora del Espacio Lacan, vice-chair de la ICJW, Status of Women in the World Committee, International Council of Jewish Women, y fundadora de la Red de Mujeres Judías Argentinas. Expresidente de la APA, ex representante de APA COUAP, ex secretaria de Derechos Humanos de la DAIA, ex integrante de Diversia en la Sindicatura de la Nación, ex profesora universitaria y miembro del Consejo Académico de la Maestría de Psicoanálisis en la Universidad Kennedy. Autora y compiladora de los libros Actualizaciones en la Clínica Lacaniana, de editorial APA Lugar, ¿Te amarías a ti mismo como a tu prójimo? Reflexiones psicoanalíticas sobre la deslegitimatización de la civilidad, publicado por Editorial Academia de la Academia Española. Las enfermedades de la cultura, totalitarismo, banalización y antisemitismo. Xenofobia, terror y violencia, erótica de la crueldad. Escrituras topográficas y topologías del sujeto, la cura y el final de análisis. Curso virtual publicado por la comunidad Russell en 2003. Pensando la institución, en el 2001. La dirección invisible de la cura, catálogos 1998. Bueno, ¿qué hago? Me lo hubieras puesto más corto. Bueno, después del currículum le voy a dar la palabra a la doctora Mirta Goldstein para introducir al debate. Bueno, con esta mesa de diálogo iniciamos la actividad científica de este año. En este mes que dimos en llamar Mes del Nunca Más y la Memoria Colectiva, y pensamos que esta mesa se engarza con la memoria colectiva y también con el nunca más, porque es la propuesta del nunca más a la violencia. La violencia tiene muchos matices.
hoy nos vamos a ocupar principalmente de la violencia hacia la mujer, pero no solo. Fíjense que el título de esta mesa de diálogo es Violencias de Géneros, Femicidios y Movimientos de Mujeres. El Día Internacional de la Mujer y los movimientos feministas y femeninos, como Me Too y otros, siguen resultando polémicos para muchos sectores de la sociedad. Las resistencias se traducen en contradicciones en lo que se piensa, se dice y se siente. Voy a dar 2 ejemplos nada más para abrir esta polémica. Cuando se inauguró COAP, tanto en la IPA como en APA, de los cuales Leticia y yo fuimos representantes, muchos se reían de nosotras, nos cargaban en los pasillos. ¿Por qué? Porque no se podía concebir un movimiento de mujeres y psicoanálisis. Nos decían, ¿por qué mujeres y psicoanálisis? Yo creo que todavía hay resistencias. Otro ejemplo, un pensador como Eduardo Galeano, indiscutible defensor de la equidad de género, tiene el título de su último libro, para mí, invita a la reflexión. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Obviamente, más allá de lo que él escriba en el título, se deduce de este título 2 bandos. Los hombres con miedo y las mujeres sin miedo. ¿Cómo salir de esta encrucijada, de esta lucha opositiva entre el hombre, la mujer y el miedo? Creo que esta es la idea de esta mesa de diálogo. Sabemos que el miedo engendra violencia. Las luchas feministas y femeninas siempre lucharon primero contra el miedo en sí mismas, porque sin la lucha contra el miedo en sí mismas es imposible salir a la calle. Es decir, que para conseguir los objetivos, primero perder el miedo y después atreverse a decir lo que se piensa. Por eso pienso que las luchas de las mujeres tienen un valor social y universal, porque en definitiva son luchas contra los autoritarismos y los totalitarismos. Me parece que todavía el discurso social en la Argentina, si bien por un lado no es discriminatorio, todavía es contradictorio, porque los géneros como las mujeres, los homosexuales o los transexuales, la discriminación a ellos sigue actuando en el trabajo, la iglesia y la familia. Entonces, para encarar las raíces subjetivas y sociales de la violencia contra las mujeres y entre los géneros, es que la verdad que habría una polémica ya interna entre esta mesa de diálogo, que tuvimos un contacto previo porque no están de acuerdo con las violencias de género, pero a mí me pareció que era una manera de atravesar el discurso académico que habla de género en singular. Entonces, muchas gracias, Débora, muchas gracias, Leticia, por estar hoy aquí. Y para iniciar la polémica, las invito a decir, ¿por qué no están de acuerdo con las violencias de géneros? ¿Quién le gustaría comenzar? Débora. Bueno, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo con el concepto de violencias de géneros. Porque hay un concepto muy específico que es la violencia de género, que está desarrollado en convenciones internacionales de Naciones Unidas y para nuestra región en lo que se llama la Convención de Belém do Pará, ¿sí? Del año 93. Y define, y también en la legislación argentina,
tenemos una ley de 2010 con respecto a la violencia de género que define claramente qué es la violencia de género. Esto es todo tipo de acción que cause daño intencional hacia las mujeres por razones de género. ¿Qué quiere decir por razones de género? Ahí habría que explicar. Quiere decir por la asimetría que existe en un régimen político de división del poder que se llama patriarcado, que es todavía el modelo en el cual vivimos. Hay muchas hipótesis acerca de cómo se constituyó el patriarcado. Ustedes saben que cuando hay muchas hipótesis nadie sabe la verdad, sino que y una de las hipótesis es que hay patriarcado desde que los sujetos nos dejamos de ser nómades y hubo una posibilidad de establecer algún tipo de capital, de acumulación primitiva, y parte de la acumulación es la reproducción humana. Y por alguna razón, esto que acontece en los cuerpos femeninos, los varones tuvieron una inteligencia o una estrategia para dominar nuestros cuerpos, para dominar la reproducción humana. Entonces, en este sentido, creo que el concepto de violencia de género define una realidad específica y es un concepto. Entonces, me parece que hay que respetarlo como proviniendo del campo jurídico, del campo de los derechos humanos y del campo de los estudios de género, que tiene una especificidad. Lo que no quiere decir que haya violencias determinadas por las relaciones de género que se pueden estudiar. Por ejemplo, los varones tienen más tasas de homicidios como víctimas y como victimarios. Y tiene razones de género. Es decir, hay algo de la construcción de las masculinidades en el patriarcado que arma varones más violentos que mujeres violentas. Y esto no es genético, sino que es una construcción social. Es algo de lo que nuestra cultura todavía hace y podemos pensar en conjunto, porque nuestra cultura necesita todavía guerreros, porque hay una industria armamentista que necesita varones que vayan a la guerra, digamos. Solo podemos pensarlo en extenso. Pero eso se puede pensar con perspectiva de género, pero no es violencia de género. Porque violencia de género es un concepto específico, como tenemos en el campo del psicoanálisis. No es cualquier cosa el Edipo, no es cualquier cosa la sublimación, digamos, muchos conceptos psicoanalíticos que la gente opina y dice muchas cosas, pero nuestro campo tiene una especificidad. Entonces, en relación a eso, yo diría, en este coloquio o en este debate que estamos haciendo entre psicoanalistas y perspectiva de género, que me parece muy importante que tomemos en cuenta cuáles son los conceptos que ha acuñado una trayectoria, una disciplina, un campo con el cual queremos dialogar. Entonces, hay que escuchar cuáles son los desarrollos, cuál es la historia, cuál es la genealogía que este concepto tiene. Y ahí va la segunda pregunta que vos nos tirás en el título, Mirta nos planteó como unos ejes de preguntas, y es que si hay una doble moral también hoy. Por supuesto que sí. Yo diría una doble moral y un doble estándar todavía vigente. Estamos en un momento histórico muy particular que estamos todavía viviendo en el marco del patriarcado, pero es un momento donde el patriarcado ha perdido legitimidad. ¿Qué quiere decir? Que pasan muchas cosas que pasaban antes, pero ahora se visibilizan y ahora pensamos que están mal y ahora hay un alojamiento social de muchos malestares que antes no tenían nombre o se callaban. Cuando yo empecé a trabajar hace 30 años como terapeuta, me encontraba con personas, fundamentalmente mujeres, que contaban situaciones de abuso que habían acontecido 30, 40 años antes y no se las habían contado a nadie. Y cuando se las habían contado a alguien, esas personas, por lo general alguien de la familia, por lo general las madres, le decían, bueno, nena, a mí también me pasó. Cállate, vas a traer problemas en la familia, el tío es una buena persona, no me voy a separar de papá, tenemos que ir a la casa del abuelo, ¿sí? Entonces,
Y estas cuestiones, estos abusos, estas situaciones de implantación de la sexualidad adulta en la sexualidad infantil o adolescente, fundamentalmente de varones mayores hacia mujeres jóvenes, era parte de la historia y era parte de lo que las mujeres teníamos que aprender a callar para que las familias funcionen. Bueno, esto ha dejado de ser así. No que no pase más esto, sigue pasando. Lo que ha dejado de ser así es que ahora la generación de adultas aloja esto, denuncia, se pelea con el abuelo, con el tío, o por lo menos se dice algo y se hace algo en relación a esto. Y además hay dispositivos sociales para alojar y darle curso con mejor y peor éxito, ¿no? Porque obviamente muchos de los programas están desfinanciados, no funcionan, hay gente que no está, bueno, muchas de las cosas que sabemos. Pero de todos modos, en este sentido ha habido un cambio importante, ha habido un cambio de alojamiento de esto, de que esto causa traumatismo, que esto causa dolor a lo largo de toda la vida, que de esto hay que hablar, que esto no tiene que acontecer. Este es el cambio que ha habido y esto es parte de la pérdida de legitimidad del patriarcado. No de que no exista, porque un indicador de que existe es que hay femicidios, después vamos a hablar de eso, es un indicador duro de que todavía el patriarcado goza de buena salud, pero lo que ha cambiado es que tenemos una actitud de visibilización de que esto importa y que de esto no nos vamos a callar más, ¿no? Y que en el campo psicoanalítico hemos cambiado la forma de escuchar. No me voy a extender sobre esto, pero ustedes saben que cuando hubo un cambio entre la teoría traumática y la teoría de la seducción, algo de lo que sabemos ahora es que se ocultó mucho de lo que estaba pasando en la realidad. No es que no había realidad psíquica con respecto a este tipo de cosas ni fantasías, pero también había mucha realidad fáctica. Y se trapó por razones patriarcales y por razones de convivencia, que es parte de lo que estamos hablando en este momento. Entonces yo cerraría por lo menos esta primera reflexión sobre tu pregunta. Bueno, primero los saludo, buenos días. Quiero agradecer a Mirta y a toda la comisión de Secretaría Científica la invitación. Para mí es un placer compartirlo también con Débora, que hemos compartido ya otras actividades, y con Mirta del principio de COUAP también. Bueno, efectivamente discutimos el tema, o lo planteamos, mejor dicho, como motivo de discusión, si hablar de violencia de género, que fue lo primero que se planteó, o violencias de géneros. Yo creo que es un tema importante que atañe al psicoanálisis, atañe a cada uno de nosotros como psicoanalistas y como personas también. Muchas veces escucho que se dice, bueno, pero también hay violencias de mujeres contra hombres. Obvio, eso es cierto. Pero a mi juicio, y en esto coincido con Débora, esto tiene que ser denominado violencia, puede ser violencia doméstica o puede ser violencia a ciegas, pero carece de los elementos que definen la violencia de género. Y muchas veces esos fenómenos de violencia que hay, por ejemplo, de mujeres contra hombres, aunque no son tan frecuentes como a la inversa, son lo que se denominan fenómenos de contraviolencia o lo que Bourdieu denominó violencia débil. Violencia débil denominó a la que puede ejercer un esclavo, un sirviente, que apunta a los eslabones débiles de la cadena social, es decir, pueden ser mujeres, niños, etnias, religiones, razas, en fin. Entonces me parece que en este sentido, si nosotros hablamos de violencia de géneros en plural, en realidad es una forma de diluir el concepto, de que pierda, digamos, el sentido fuerte que tiene. ¿Por qué? Porque es como un intento de crear simetrías en algo donde en realidad no hay simetría posible. Puede haber simetría en una situación en singular, lo podemos ver, por ejemplo, en una consulta, pero no como lo que yo considero, y todos, no solamente yo, que es la violencia de género, que es algo que apunta a un concepto sistémico. Es decir, la violencia de género es estructural
y después hay variantes que tienen que ver con lo particular y lo singular. Entonces me parece que poder considerar esos dos niveles a nosotros nos puede permitir, incluso en las consultas, pensar de otra manera lo que puede llegar a aparecer. Y efectivamente, como decía Débora, la violencia de género consiste en una relación en que se ejerce poder y violencia sobre las mujeres, por eso es de género y por eso es sistémica. Ahora, ¿por qué hablar de relaciones de poder? Bueno, si es sistémico, si es estructural, está hablando de un sistema que es cultural, que es discursivo, que es socioeconómico, que es político y también que es lingüístico. Es decir, porque hay muchos estudios, por ejemplo, en la lengua, sobre cómo la lengua incluye también las relaciones de poder y de violencia. Esto se trabajó mucho, no solamente en relación al género, sino también en relación, por ejemplo, a otros sistemas de violencia, como en su momento fue el nazismo, y lo trataron muy, digamos, detenidamente, por ejemplo, Klemperer, entre otros, cómo la violencia estaba incluida en el lenguaje. Entonces estamos hablando, digamos, de muchos niveles a la vez y son niveles que nos incluyen a nosotros también. Nosotros no estamos por fuera de esto. Entonces, ¿qué es ese sistema? Bueno, el sistema, digamos, al que nos referimos es la división sexual del trabajo, bueno, que es algo, digamos, que se puede historizar. Hay muchas investigaciones sobre el tema. Gail Rubin, por ejemplo, trabajó mucho este tema. Y esto que es, digamos, se origina como la división, producción, reproducción, tiene que ver también con otras dicotomías, con otras polaridades, como naturaleza-cultura, por ejemplo, activo-pasivo, y otras dicotomías que siempre se homologan a hombres y mujeres. Entonces esto acá crea una cadena, digamos, de funciones y de características para cada uno. Por supuesto que esto puede parecer muy teórico, pero me parece que está en las bases de nuestro pensamiento e incluso muchas de estas cosas también en la base de nuestra clínica. Entonces, lo que yo quiero decir que es importante, algunos dicen, bueno, no hablemos del patriarcado, el patriarcado ya cayó, eso no es así. Tampoco nos podemos decir que los cuestionamientos, digamos, a las normas ocurren, digamos, en todos los sectores sociales, es decir, hay como una especie de patchwork donde coexisten estas cuestiones, ¿no? Y creo que esto coexiste también en nuestro psiquismo, y esto es lo que nos interesa como psicoanalistas, ¿no? Que nosotros, digamos, en nuestra cabeza, y más en esta época de crisis, de muchas, digamos, concepciones y modos de relaciones que eran consideradas inamovibles, todo esto también repercute en nuestro pensamiento. Y como ejemplo, bueno, pensemos, por ejemplo, que es algo, digamos, conocido por todos, pensemos en estas chiquitas del norte argentino, no solamente del norte, de 10, 11, 12 años, obligadas a gestar y parir como producto de una violación. Y esto no es, digamos, un tema de la Edad Media, el derecho de pernada está presente y es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque esto no es solo un tema del norte argentino, es un tema, digamos, que nos involucra a todos por igual en nuestro psiquismo y en las contradicciones que hay en nuestro psiquismo. Entonces, si yo quiero avanzar un poco más en el debate, digo, se dirá, este es un tema social, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con eso? Ese es el primer punto de debate que aparece con estas cuestiones. Sin embargo, yo creo que es muy importante revisar la resolución edípica ideal que planteó Freud para la niña, y si nosotros revisamos esto y vemos los tres destinos que planteó Freud, que en su momento fueron muy interesantes, aunque ya habían sido discutidos por algunas psicoanalistas de la época, en esos tres destinos, donde por un lado está la frigidez o la histeria, por otro lado está el complejo de masculinidad, y por otro lado el destino ideal, princeps, que decía Freud, que era la maternidad,
ahí, en esas, digamos, 3 resoluciones, donde como todos se darán cuenta algo falta, y no es que falta porque siempre hay una falta, sino que en este caso vale la pena pensar que, y entre otras cosas pensar por qué la maternidad vía envidia del pene es la resolución ideal, ¿no? Es decir, en estas 4 palabras hay mucho para repensar y debatir. Entonces pienso que esto que se dice que es un tema social es también un tema psicoanalítico y está incluido, digamos, en estas, digamos, propuestas que vienen desde Freud. Por supuesto que la obra de Freud rebalsa en mucho esto, porque es una obra enorme, multicéntrica, de la que uno puede, digamos, sacar distintas líneas, pero me parece que este es un punto específico para lo que estamos tratando que vale la pena revisar. Y después quería recordar que todos seguramente habrán leído a Rita Segato, porque está, digamos, muy en el tablero, que ella habla en su libro, en uno de los libros sobre la violación como mandato de masculinidad y como el núcleo fundamental en la reproducción de las relaciones de género, ¿no? Como que la violación es la marca, digamos, que indica, bueno, acá se realiza la masculinidad. Nuevamente, no lo voy a desarrollar porque para eso está el libro de Rita Segato, pero nuevamente aparece el debate, se dirá, pero esto es antropología, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis? Entonces, yo, digamos, mi pregunta es, ¿acaso cada psicoanalista no tiene incorporadas inscripciones psíquicas sobre la diferencia sexual, sobre los valores que incluyen esa diferencia, sobre sus significaciones, sobre las, digamos, distintos tipos de creencias, de convicciones, de estereotipos, de ideologías, de prejuicios, y eso lo trabajamos suficientemente? A mí me parece que ahí hay un punto fundamental. Entonces lo que pienso es que en esta línea, digamos, ¿no? Que yo plantearía como una especie de enlace entre violación, digamos, tomándola incluso como metáfora, ¿no? No quiere decir, digamos, solo está también la violación fáctica, pero como metáfora, violación masculinidad y reproducción feminidad, como significantes que a la vez son mandatos del contrato social. Entonces, si los tomamos así, son significantes que son solidarios unos con otros. Y yo creo que eso, de alguna manera, nos obliga a deconstruir los preconceptos que todos tenemos sobre la feminidad, sobre la masculinidad, sobre la diferencia, porque creo que los hombres también están afectados por estos movimientos. Y esto me parece que es un punto fundamental. Es decir, los hombres no están afuera, o los que ocupen el lugar, digamos, de hombres o masculinos, no están afuera de todo esto. Primero porque están interrogados, y después, bueno, el tipo de respuesta puede ser diferente, ¿no? Socialmente y en cada uno, pero hay un interrogante fuerte. Y con respecto a la doble moral, que era la otra parte de la pregunta, yo creo que sí que hay doble moral, pero también a veces quiero ser un poco más, no sé cómo decir, encontrarle otra vuelta a esto de la doble moral y pensar que en realidad muchas veces hay como una especie de contradicción entre nuestros pensamientos y deseos conscientes y nuestras inscripciones inconscientes. Entonces, a veces la doble moral es doble moral y a veces son contradicciones internas que por ahora no las podemos resolver, ¿no? Bueno, como ven, estamos poniendo en acto esto de la multilateralidad, distintas perspectivas, poder polemizar. Estaba pensando que una de las salidas que faltaba, Leticia, era que todos estos movimientos tienen como objetivo, me parece, y que los psicoanalistas podemos como acompañar, que es la salida por el deseo, que cada una de nosotras desea otra cosa y no desea lo mismo, ¿no? Me parece que esta es la salida. Y me parece también que estaban
esbozando que hay una construcción de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, ¿no? Creo que ambas se refirieron a eso. Y la pregunta que continúa es, bueno, esta construcción del ser, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos a partir, bueno, vos anticipaste el próximo tema, que es qué pasa con los femicidios y feminicidios? ¿Y qué relación tienen con el concepto freudiano de repudio a lo femenino? ¿No? De alguna manera también esbozaste, Débora, dos clínicas, porque si uno adhiere a la clínica del trauma, por ejemplo, violatorio, tiene una clínica. Si uno adhiere, digamos, a la problemática del sujeto, apunta a otra clínica. Bueno, ¿cómo piensan esto? Bueno, yo voy a retomar algunas cuestiones, porque como es un diálogo, pensaba varias cuestiones. Cuando vos leías mi currículum, leías que yo escribí un texto que parece, ¿por qué lo escribió? ¿No? Heridos corazones, vulnerabilidad coronaria, varones y mujeres, ¿qué tiene que ver de lo que estamos hablando? Bueno, les cuento que parte de lo que trabajé ahí es el costo en 7 años de menos de los varones por el mandato de masculinidad. Lo que trabajo ahí es por qué la expectativa de los varones es 7 años menos que las mujeres. Ustedes saben que esos son los indicadores duros de expectativa de vida. Entonces, hay algo de la construcción de la masculinidad que es el mandato de violación hacia las mujeres, pero no por las mujeres, sino por los otros varones que están mirando. O sea, digamos, por el juicio de existencia que dan los otros varones, no las mujeres, ¿no? Que esto es lo que trabaja Rita Segato cuando entrevistó a los violadores en la cárcel de Brasilia. Entonces, ¿qué es? No son crímenes pasionales, sino que son crímenes de poder, y en relación con el estatus que los varones tienen con los otros varones, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que me parece muy importante ver cómo se lleva dolor de mujeres y niños y niñas y cómo se lleva 7 años de los varones estos mandatos de masculinidad hegemónicos, que ese es el concepto que utilizamos. Por otro lado, cuando Leticia hablaba de los 3 destinos y vos introducías el tema del deseo, yo creo que aunque parezca que no, que estamos hablando hace mucho del deseo de las mujeres, estamos hablando de otra manera del deseo de las mujeres. Estamos en un momento donde el deseo de las mujeres tiene otro estatus. Se abrió la paleta de lo que podemos desear. Y me parece que esto es parte de lo innovador y de lo fuerte, ¿no? Que podemos desear o no ser madres, o sea, podemos venir con aparato y podemos no utilizarlo, como no se utilizan muchas cosas que uno tiene, y también en nuestro campo, empezar a dejar de pensar solo el deseo de maternidad como algo que suple una carencia y que también tenemos deseo de trascendencia. En las mujeres también hay trascendencia. Lo digo así, todo el mundo va a decir, oh, obvio, pero no. Casi no lo leemos de esa manera, ¿no? Hay algo que lo tenemos como herramienta, pero casi para las mujeres ese destornillador no lo usamos, ¿sí? Por decirlo de una manera llana. Entonces, en este sentido, yo diría, y volviendo al tema, ya metiéndonos fuertemente en el tema de los femicidios, empezamos a saber cosas que antes veíamos, pero no las pensábamos así. Vos traías el anudamiento entre el Día de la Mujer y el 24 de marzo. Lo que sabemos hace un tiempo es que la violación sistemática de las mujeres detenidas desaparecidas era parte de la tortura. No era algo que le pasó a una, era algo que le pasó a todas. Y de esto durante mucho tiempo no se pudo hablar, ¿no? No se pudo hablar porque era contarle a la familia que te había pasado eso. Era cosas que habían pasado incluso delante de las parejas y eran cosas que habían pasado para ablandar a las parejas, ¿no? Entonces, todo este horror que recién podemos empezar a significar ahora, también nos permite revisar la Segunda Guerra Mundial, porque esto también pasó, ¿no?
pasaron los campos de, por ejemplo, de prisioneras para prostitución para las tropas, ¿no? Los campos japoneses. Los campos japoneses, que es algo que se está... La guerra de los Balcanes, que lo vivimos, digamos, generacionalmente, se sabe que las violaciones eran sistemáticas como modo del cuerpo de las mujeres como campo de batalla para humillar al varón, dentro de esta idea de que el cuerpo de la mujer es una extensión del cuerpo de la pareja, ¿no? O sea, ese hombre... Entonces, como una manera de humillar a este otro hombre no era pegarle al hombre, sino pegarle a esa mujer. Entonces, todo esto me parece que es parte de lo que estamos empezando a entender. ¿Qué pasa con el femicidio? ¿Aumenta, no aumenta? Primero que fue creada la categoría. No tiene ni 10 años pensar que existe una categoría como femicidio. ¿Qué quiere decir femicidio? Femicidio quiere decir homicidios de mujeres por razones de género. Con lo cual hay mujeres que se las mata no por femicidio, ¿sí? No por su condición de mujeres, por otras razones. Una mujer que se la mata en situación de robo no es un femicidio, salvo que haya una trama femicida detrás de eso, ¿sí? Entonces, un femicidio es, digamos, es la punta del iceberg o la cara más atroz del patriarcado. Y por lo general, la mayor parte de los femicidios son femicidios anunciados. Son situaciones que se veían venir, fueron situaciones denunciadas, fueron situaciones que se pueden reconstruir, pero que se pudieron hacer. O sea, no hubo nadie, no hubo la familia, no hubo la institución, no hubo la policía, no hubo el Estado que pueda parar esto que se veía que iba a pasar. ¿Aumentaron o empezamos a mirarlos y empezamos a significarlos? Es una buena pregunta. Yo tengo la impresión de que empezamos a mirarlos de esa manera. De hecho, les cuento, yo trabajo como psicoanalista, pero también soy profesora universitaria y soy investigadora. Y hicimos una investigación hace 12 años encargada por el Ministerio de Salud cuando salió la nueva ley. Entonces nos pidieron que definamos un poquito esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede saber cuando hubo un femicidio? Que estudiemos los certificados de defunción. En los certificados de defunción nunca se pone femicidio porque para que se ponga femicidio tiene que haber una sanción jurídica de esto, que nunca es en el momento de la muerte. Entonces, en este sentido, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que eso fue un femicidio? Entonces, los conteos de femicidios que tenemos hoy son de la prensa. No se puede por certificados de defunción. Entonces, es lo que la prensa toma. Si la prensa empezó a publicar más casos de femicidio, tenemos la impresión de que hay más. Pero ¿cómo sabemos si se está mirando y se está poniendo como noticia o si efectivamente hay más femicidios? Cuando hicimos esta investigación, miramos los diarios porque ya el CELS había hecho esto con gatillo fácil y lo tomamos para femicidios. Y, por ejemplo, hace 10 años ni Clarín ni Nación publicaba femicidios. Solo Crónica, porque lo ponían policiales, y solo Página 12, porque fue el primer diario que empezó a tener mirada de género. Hoy, afortunadamente, todos los diarios publican esto, entonces podría ser que se vea más y no necesariamente que hayan aumentado. Pero por otro lado, lo que sí aumentó, que es otra de las vertientes de la causación del femicidio, es el fenómeno de la dueñidad. Y ahí es un concepto de Rita Segato. Que tiene que, dueñidad, de dueño, ¿no? La dueñidad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento histórico de alta concentración de la riqueza. Hay menos ricos en el mundo. Esto está estudiando en números, yo no me dedico a esto, pero es así, lo pueden leer. Ha disminuido la cantidad de personas en el mundo que tienen más dinero y ha aumentado la inequidad social en todo el mundo. Y dicen las que estudian esto que los femicidios son parte de ese fenómeno, el aumento de los femicidios, el aumento de muertes de mujeres cargándole el cadáver a los grupos, ¿no? En los narcos, en las guerras de poder.
los cuerpos de mujeres, o sea, los femicidios no solamente causados por relaciones afectivas, ¿no? Que esto es mucho de la carga de femicidios, que es como la culminación de la violencia de género al interior de las familias y parejas, y han aumentado también los femicidios como matar mujeres en las luchas por los territorios, por la propiedad, ¿no? Como fue la muerte de Santiago Maldonado, digamos, que no es un femicidio, pero estas muertes por de quién, el territorio de quién es, ¿no? De quién es este lugar. Y entonces, yendo precisamente al tema de mujeres, las mujeres en la cadena narco, las mujeres como mulas, las mujeres en la trata, y todo este tipo de nuevas industrias que son parte de la acumulación del capital en este momento. Entonces, y ahí voy a la otra pregunta. ¿Qué relación tiene la violencia social con el repudio en sentido psicoanalítico de lo femenino? Y ahí yo retomaría algo que Leticia dijo hace un ratito. Yo no estoy tan de acuerdo con esta concepción del repudio de lo femenino en el campo psicoanalítico. Yo creo que sí hay una dificultad para la alteridad que el psicoanálisis como marca patriarcal ha denominado el repudio de lo femenino. Yo creo que hay una dificultad que todavía tenemos, porque es una dificultad de los sujetos, de vernos con eso que no es un espejo, con eso que no somos nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, nada. Y que en todo caso, como marca patriarcal, se ha denominado en el campo psicoanalítico, tanto para varones como para mujeres, repudio de lo femenino. Entonces no lo utilizaría como categoría vigente, sino que me parece que es una de las categorías que el campo psicoanalítico debe revisar por la interpelación de lo que podemos traer del campo de la antropología, de los estudios de género, de la revisión actual de las concepciones acerca de lo femenino y lo masculino. Y lo dejaría aquí. Bueno, excelente, me abre un debate impresionante. Todos los psicoanalistas nos movimos en la butaca. Agregaría chiquitito que a lo que dijo Débora, que lo que yo pienso como tortura sexual, la violación sistemática como tortura sexual, como estrategia militar, además humilla, porque la idea es dejar hijos bastardos. Y me parece que esto el hijo bastardo es el que no tiene apellido, no se sabe quién es el padre, y esto es humillante, yo diría, para hombres y para mujeres. Leticia, por favor. Bueno, primero quiero retomar algo que se había planteado sobre el tema de la violación, tomado, digamos, en el sentido de una marca de masculinidad o afirmación de masculinidad, que también era, digamos, como una marca para los pares, es decir, para otros hombres, que este es un tema que había trabajado Julia Kristeva en relación con el amor cortés, donde ella planteaba que el canto de los trovadores hacia la dama como objeto de amor, en realidad estaba dirigido más que hacia la dama, es decir, hacia una confraternidad entre los mismos trovadores, ¿no? Y me parece que ahí hay como un germen también. Ella hablaba del amor homosexual entre los trovadores, como un germen para pensar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que surgió, que digamos la voy a plantear nada más que como un punto a pensar, es primero si hay se puede hablar de un deseo femenino en general, si vos trajiste el tema del deseo, e incluso de un deseo masculino en general. A mí me parece que ahí hay mucho Claro, hay mucho para revisar sobre el deseo, incluso sobre el lugar, digamos, del sujeto de deseo, objeto de deseo y demás. Pienso que ese es un tema, bueno, merecería otro desarrollo.
Con respecto al tema de esta pregunta, yo tampoco sé, yo no sé realmente si hay un aumento de los femicidios o si están, digamos, más visibles. Eran cuestiones que antes estaban naturalizadas o que eran crímenes pasionales, como dice Débora, en realidad no estaban nominados como tales, entonces es muy difícil saber eso, pero uno podría pensar, bueno, a lo mejor hay un aumento porque aparecen cuestionamientos sobre la masculinidad. Y en esto quiero hacer un paréntesis y decir que pienso que, bueno, por supuesto que todos sabemos que hay mujeres que sostienen un pensamiento androcéntrico y que hay hombres que por el contrario se replantean conceptos que ya son clásicos sobre la masculinidad. Es decir, que no podemos hablar tampoco en general, salvo en un sentido sistémico, como les dije antes, ¿no? Entonces se van como intercalando y superponiendo planos distintos. Ahora, con respecto al repudio a lo femenino, que este es un tema que me parece que es importante, yo lo ubico en psicoanálisis dentro de lo que se llama la teoría de la castración, tal como primero Freud y el padre de Juanito la propusieron para Juanito, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte de la teoría sexual freudiana, sobre, digamos, la investigación sexual infantil en el niño varón, que también, y este es un tema importante a trabajar, es sostenida por la niña en la teoría psicoanalítica y bueno, y por las muchas psicoanalistas también. Me parece que este es un tema que vale la pena revisar. Y creo que en esta teoría sexual infantil, que después pasa a ser teoría sexual adulta y teoría psicoanalítica también, creo que la diferencia sexual, que en realidad es una categoría opaca, que tiene un carácter enigmático, la diferencia sexual es eso, es un enigma para todos, pasa a ser rellenada con una teoría, que es la teoría sexual infantil. Entonces, en esa teoría, el enigma de la diferencia pasa a ser el enigma femenino. Entonces, en esa, digamos, transferencia de conceptos, me parece que hay un núcleo fuerte que nosotros tenemos que poder deconstruir. Por eso yo lo tomo el repudio a lo femenino, es decir, una posición sería la de Débora. Yo lo tomo como que el repudio a lo femenino está no solo en el psicoanálisis, sino en la sociedad también, pero lo tomo como un hecho de la clínica, que puede aparecer en la clínica y lo trabajo en la clínica, pero no lo considero un universal. Es decir, puedo pensar, digamos, cuál es su genealogía y deconstruirlo. Entonces, un hecho de la clínica y que depende también de la teoría que maneje el psicoanalista. En ese sentido, pienso que el repudio a lo femenino también está multideterminado, porque pensemos en el concepto de paterfamilia del derecho romano, que era dueño de las mujeres y de los niños. Pensemos en el lugar de las mujeres en las religiones, en los desarrollos filosóficos que fueron parte de la intertextualidad en la época de Freud, en Schopenhauer, los románticos alemanes, en un libro muy difundido en la época de Freud, que estoy segura que Freud leyó, un libro de Paul Mevius, que no era Mevius el que nosotros conocemos, sino algún primo o pariente, un libro que se llamaba La inferioridad mental de la mujer, la deficiencia mental fisiológica de la mujer, un libro muy difundido en esa época. Hay frases de ese libro, ¿lo leíste? Hay frases de ese libro que Freud repite textualmente cuando habla, por ejemplo, de la rigidez psicológica de las mujeres, en fin, la parte, digamos, donde es más opiniones que desarrollos, ¿no? En la obra de Freud, en el artículo de la feminidad. Entonces, bueno, ahí el repudio a lo femenino también está multideterminado, ¿no? Por eso me parece que es muy difícil hablar solo desde dentro del psicoanálisis o solo desde fuera, como que hay que trabajar en las fronteras también. Agregaría que Mevius es contemporáneo de Wagner. 1850 Wagner publica su manifiesto antisemita.
Digo esto porque no, son cosas contemporáneas, ¿no? Y que son importantes en esta hilación también histórica. Una cosa que agregaría a lo que trajiste, Débora, sobre los trovadores, pero también sobre la mirada de los hombres, que el psicoanálisis sí lo que ha desarrollado es la mirada homosexual entre los hombres, ¿no? Que empieza en el migitorio y termina en las relaciones sociales. Digo esto porque creo que también es un punto importante a traer. Bueno, a mí me gustaría como seguir este diálogo, porque estamos a 24 años de la declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer reunida en Beijing en 1955, ¿no? Y la cuarta declaración de todos los gobiernos, reunidos todos los gobiernos, empieza anexo 1 diciendo lo siguiente: nosotros, los gobiernos, estamos decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo en interés de toda la humanidad. No sé si podemos decir que esto se ha cumplido y si los gobiernos tienen en su agenda, digamos, estas propuestas. Les quisiera preguntar cuáles son los progresos y los retrocesos, ¿no?, en el campo de las luchas feministas. ¿Por qué los gobiernos se sienten amenazados por los movimientos como Me Too? Digo, hay una amenaza también hacia los poderes de los movimientos femeninos. Me parece que esto es importante. Y también hace poco hubo una declaración de las mujeres líderes del mundo, una comunicación que algunos habrán accedido en los diarios, que me parece importante, está firmada por mujeres muy importantes de todo el mundo, donde instan a una resiliencia permanente y a proyectos de inclusión que llaman resiliencia a largo plazo. ¿Cómo ven esta amenaza hacia los poderes de los movimientos femeninos? Porque no solamente algunos hombres se sienten amenazados. Bueno, en principio quiero retomar algo de lo que se va construyendo en este diálogo. Con respecto al repudio de lo femenino, coincido con cómo lo miras, Leticia. O sea, lo que yo planteo es que hay que reformularlo teóricamente, pero que cuando es una evidencia, un hecho clínico, hay que trabajarlo y hay que ver cuál es la historia de esto que está aconteciendo. O sea, coincido en ese tipo de abordaje de esa manera. O sea, quitarle la universalidad, reformularlo teóricamente en su universalidad, pero no desestimarlo cuando es cuando aparece formulado de esta manera, como cualquier otro tipo de formulación que acontezca en la clínica. Esto por un lado. Por otro lado, yo pensaba esto que nos estás interrogando. ¿Quién estaría en contra de la paz mundial? Nadie. ¿Quién estaría en contra de salud para todos en el año 2020? Nadie. Ahora, si yo soy dueña de una fábrica de armas, estoy a favor de la paz mundial, pero me baja la ganancia. ¿Verdad? Bueno, entonces, ahí hay que buscar cuáles son los problemas y cuáles son las resistencias. No en las formulaciones. Nadie está en contra de que todo el mundo tenga salud, que todo el mundo tenga plata, que todo el mundo tenga justicia. Ahora, lo que sí no estamos de acuerdo es quién va a estar sano y quién no, quién paga y quién no paga, quién hace el trabajo que nadie quiere hacer. Eso no hay acuerdo. Bien, entonces, el patriarcado está basado en eso. Está basado que hay un montón de trabajo social que se hace por amor y no se paga. Entonces, nadie diría que las mujeres son desiguales que los varones, pero es muy cómodo que una mujer planche, lave, cocine rico, yo trabajo y vuelvo a casa. ¿Qué más cómodo que eso? Bueno, bien. Algunos hombres lo pondrían en duda. Bueno, entonces digo, ¿no?
O vamos a ponerlo en otros términos. Digo, Mejor, sí. pero ¿es verdad o no? Digo, nadie lo va a decir, pero es así. Pero digo, por ejemplo, y después también en la fineza clínica, ¿no? ¿Cómo impacta esto? El otro día, y que yo digo que es uno de los dilemas ahora de la clínica de la diversidad, cómo alguien que puede ser muy diverso sexual e identitariamente igual tiene el patriarcado adentro. Por ejemplo, viene una persona trans que se llama no binaria y me dice, mi mamá me tiene que aceptar. Genial. ¿Vos qué sabés de tu mamá? ¿Qué aceptás de ella? ¿Qué conocés de su historia? Entonces, seguimos en el amo y el esclavo. Claro. Yo quiero que me acepten, pero rehúyo de reconocer al que quiero que me reconozca. Así muy fácil. Bueno, entonces, todo lo que Mirta señaló de resistencias es eso. Es nada más que eso. Es un tema de intereses, es un tema de que si no lo hace la otra por amor, lo tengo que hacer yo. ¿Mm? Si la otra no me cría los hijos, los tengo que criar yo y no puedo venir a las reuniones de APA. Y no voy a ser nunca ni didacta ni nada, porque voy a tener que cuidar a mis hijos y los voy a tener que llevar al médico, a fútbol, a todas las cosas que hacen los chicos. Bueno, o no voy a poder tener hijos, como hacemos las mujeres, que en los roles que tenemos que decidir entre venir a los seminarios o cuidar a los hijos. Y los varones un poquito menos. Entonces avanzan más rápido. Bien. Entonces, en este sentido, digo, para repartir de verdad las cosas, hay que estar de acuerdo con repartir de verdad. Y eso todavía no pasa, ¿no? Todavía en mi casa familiar se espera que aunque todos somos profesores, levante yo los platos. Además que los levanto muy mal. Pero digo, hay cosas que todavía no están deconstruidas, gente, no están deconstruidas y forman parte de lo cotidiano, están invisibilizadas, y yo lo digo un poco graciosamente porque está bueno que nos divirtamos un poquito, pero de esto se trata de lo micro, político y económico, y de lo macro político. Ejemplo, sistema de salud. ¿Cuánto trabajo implica sacar un turno, pedir una autorización, comprar un medicamento más barato? Todo eso lo hacen las mujeres en un 80%. Si habría que pagarlo o habría que repartirlo, otros serían los números. Una internación domiciliaria, que es humanística, pero ponerle una enfermera no es lo mismo que alguien de la familia, las mujeres cuiden. Y lo puedo dar 20.000 ejemplos. Entonces, en esto, para que haya real igualdad, tiene que haber redistribución y tiene que haber plata. Dinero, que es programas de jardines maternales, clubes, todo lo que en un sistema neoliberal es lo primero que se recorta. Entonces, estamos a favor de la igualdad, pero no ponemos plata para la igualdad. Chiquitito, es eso. Leticia. Yo me perdí cuál era la pregunta. Una de las cosas que vos planteaste era el tema de las resistencias, ¿no es cierto? Yo creo que en principio lo que creo que todos sabemos también es que todo movimiento que cuestione genera resistencias. Eso, digamos, es muy viejo, pero es así. Ahora, también es verdad lo que dice Débora, es decir, que en teoría todos acuerdan, por ejemplo, con la equidad en general, ¿no? Pero sin embargo, si uno empieza a profundizar un poco más, ¿qué quiere decir equidad, no? Porque, por ejemplo, cuando fue el Día de la Mujer, yo veía que había muchas felicitaciones y congratulaciones, y me parece que ese no era el sentido, digamos, de la equidad, como tampoco decir feliz Día de la Madre en el Día de la Mujer. Es decir, como que hay muchas cosas que se van condensando y que en realidad son conceptos totalmente diferentes y que merecen diferenciarse. De esto no voy a decir nada más, pero yo creo que la pregunta era si se podía salir de la posición de víctima, ¿no es cierto? Sí, era de la posición de víctima y también,
digamos, de la posición de victimario. Claro, yo creo que la pregunta sobre esto, yo creo que sí, que es posible salir de la situación de víctima. Es decir, el trauma violatorio, como vos lo planteás en la pregunta, es parte de una realidad fáctica. Por supuesto que sus efectos pueden variar en cada persona, ¿no? Pero también depende de la posición del psicoanalista al respecto. Y a esto me quería referir específicamente con lo de la posición de víctima. Por ejemplo, un punto que para mí es muy importante es la posición con respecto al masoquismo femenino, al llamado masoquismo femenino. Esta es una cuestión que la tenemos que discutir, además de todas las creencias y convicciones que pueda tener el psicoanalista, pero este es un tema estrictamente psicoanalítico, que influye mucho en cuál puede ser, digamos, el camino de la cura. En una determinada situación, por ejemplo, de violencia de género y la situación traumática que pueda conllevar. Entonces, si el psicoanalista atribuye a fantasmas masoquistas propios de las mujeres los actos sufridos de violencia de género, el enfoque cambia radicalmente. Esto no quiere decir que no exista masoquismo. Después podemos discutir por qué se llama femenino, pero no significa que no pueda haber situaciones de masoquismo en las mujeres, como también puede haber en los hombres. Pero nosotros, por lo menos a mi criterio, en la clínica, si nosotros comenzamos por los fantasmas masoquistas, estos no pueden ser el primer objeto del análisis. Creo que, y atribuirlos a estos la causa, digamos, más importante de la violencia sufrida. Yo creo que si hay fantasmas masoquistas, hay que interpretarlos, pero primero hay que poder ocupar el lugar de víctima. No en un sentido banal ocupar el lugar de víctima, sino poder reconocer el hecho ocurrido, que para cada persona puede tener otros efectos. Eso es un poco como con Dora. Llegó el momento en que Freud se preguntó, bueno, ¿qué papel pudo haber jugado usted en todo esto? Pero no en la primera sesión, ni en la segunda, ni en la tercera. Entonces, creo que para poder salir de la posición de víctima, primero hay que poder ocuparla. Me parece que esto es un punto fundamental de la pregunta. Me gusta. Espera. ¿El masoquismo es esencialmente femenino? Anótalo. ¿Hay un ligamen intrínseco entre feminidad y masoquismo? La pregunta, siguiendo con lo que vos decías, otra cosa son las fantasías masoquistas. Claro. Son dos cosas distintas. Sí. Esto Para fue... Freud, masoquismo es esencialmente femenino. Claro, yo creo que es un tema que es para discutirlo, por lo siguiente, porque digamos, el masoquismo, una cosa son las fantasías masoquistas que cualquiera puede tener y otra cosa es que el masoquismo sea intrínsecamente femenino. Yo cuando lo planteé como un tema para discutirlo, o sea, no me parece que sea intrínsecamente femenino, que sea un universal sobre la condición femenina. Muchos dijeron que eso tenía que ver con las situaciones, analistas francesas especialmente. Leí varios trabajos donde hablaban del masoquismo femenino en relación con el proceso del parto y los dolores del parto y, en fin, y cosas por el estilo, cosa que no me parece una buena fundamentación. Entonces, me parece que es algo que no es el tema, digamos, de hoy, pero puede ser un tema para discutir también, si es algo esencial, universal o, bueno, también un hecho clínico. Una cuestión. Bueno, sí. Una cosita, Mirta, nada más. Hubo confusión por la pregunta porque hubo un salteo de pregunta. Bueno, no importa, no importa, el orden. Pero chiquitito. Hay algo que es la erogeneidad de dominación, ¿no? También que me parece que hay que ponerla a discutir con la cuestión del masoquismo femenino. Sí, que algunas teóricas lo han planteado, por ejemplo, Irene Meller lo ha trabajado muchísimo, si algo del sistema de dominación patriarcal no ha hecho no ha fabricado muchas mujeres con masoquismo y no tiene que ver con esta producción de subjetividad en una heterosexualidad de dominación. Entonces,
me parece está que más parte- en la línea constructivista. Exactamente. Y yo quisiera agregar, antes de darle la palabra a ustedes a las preguntas, una cosita. Yo entiendo la posición de víctima. A mí me gusta decir que se es siendo víctima por otro. Que la víctima en sí no es un ser ontológico, porque me parece que ahí podemos hacer intervenir una contradicción o una resistencia. Se es siendo victimizado por alguien que está en posición de victimario. Y justamente los proyectos de resiliencia o de sobrevivencia tienen que ver con que si se es, no se puede salir. Si se es siendo en un determinado momento, entonces hay posibilidad de salir. Y esto me parece que es una diferencia importante, clínica como social, me refiero, ¿no? Bueno, me parece que hay preguntas, así que, Laura. Bueno, vamos a hacer ahora un paréntesis para las intervenciones de ustedes. Tengo una lista de preguntas. Lo que les voy a pedir, como siempre, pero a lo mejor en este 2019 lo logramos, es que sean breves y concisos con la pregunta que quieren hacer. Así la devolvemos a la mesa de diálogo, ¿sí? Por favor, porque tenemos poco tiempo y queremos escucharlas a Débora y Leticia también. Lía Ricón. Bueno, yo quería plantear algo en relación especialmente con mi práctica clínica y con esto que a veces no se tiene demasiado en cuenta. Los psicoanalistas trabajamos con lo inconsciente, con eso trabajamos. Lo inconsciente está en el imaginario social. El imaginario social tiene una cantidad de facetas que son olvidadas, que están presentes pero que nadie se las acuerda. Yo, bueno, primero, la primer feminista, ustedes saben, en la Revolución Francesa la decapitaron, pobre, cuando decidió escribir sobre los derechos de la mujer ciudadana, catapúfete, la mataron. Entonces, en mi práctica, yo lo que veo es que el patriarcado está absolutamente instalado, no pasó. Lo que pasa es que aparecen dos formas de patriarcado, un patriarcado protector y un patriarcado sometedor. Entonces no hay que confundir ni tirar el chico con el agua del baño, porque no todos los patriarcados son sometedores. La otra cosa es que cuando uno trata a mujeres, que ha sido mi trabajo con mujeres que no han tenido participación política y con mujeres de campos de exterminio, es que hay una situación muy complicada, que es que no hay dos sexos, hay un monosexismo que es dramático. Hay un sexo que es el que lo tienen los varones afuera y el otro es un poco vergonzante. ¿Por qué la violada o la abusada demora tanto tiempo? Y esto es universal. ¿Por qué se demora tanto tiempo en hacer la denuncia? Si yo voy por la calle y me pegan un palo en la cabeza, lo denuncio rápido. Si me violan, no. Si la violación es, perdón porque voy a ser un poco grosera, es con un cuchillo o con un palo, está bien. Ahora si es por el abuelo, el tío, el hermano, el vecino, y es con cariño, ahí hay algo que las abogadas siempre me objetan y que es lo que produce los daños más dramáticos de los abusos, que es la complacencia corporal. Porque el cuerpo de la mujer, como tiene sexo, reacciona. Gracias, Lía. No, quería decir una cosita más, con el perdón de Mirta. La mujer, Lacan dice, la mujer es el falo, el hombre lo tiene. Lo que falta que diga es que lo tiene porque lo roba a través del abuso. Ahí se apodera del falo y es el falo. Entonces, bueno, creo que hay muchas más cosas. Gracias, Lía. Gracias. María Teresa Calabrese. Bueno, muy complacida de que la apertura de Secretaría Científica sea con un tema de actualidad social, porque me parece que los psicoanalistas y lo social ya nos
Guido Freud, el camino que tenemos que interactuar permanentemente y no quedar por fuera, y que también se haya invitado a una colega de la casa que tiene mucha trayectoria en este tema y una colega que no es de la casa y que también tiene mucha trayectoria en el tema. Lo que yo quería decir es que me parece que hubo como un desplazamiento entre la pregunta del inicio sobre si es violencia de género o de géneros, y me parece que hacia el final, y en eso coincido con lo que planteaba Lía, estamos hablando de violencia del patriarcado. Y en esa se nombró bastante a Rita Segato, y ella es un poco la que plantea que tanto hombres como mujeres somos víctimas de la violencia patriarcal. Y me parece que si bien legalmente y para las leyes a lo mejor lo que planteaba Débora es importante, la violencia de género como una categoría nueva para los femicidios, pero me parece que desde el psicoanálisis lo que tenemos que pensar es como la violencia patriarcal, que sigue ejerciéndose tanto en hombres como en mujeres, porque hablamos de la violación de niñas, pero en casi igual medida es la violación de niños. Y creo que se tarda tanto también porque son muy pequeños y recién cuando son adultos y se resignifica todo el acto violento patriarcal es cuando se puede denunciar. Cierro. Gracias. Gracias, María Teresa. Le doy la palabra ahora a Alberto Cabral. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las exposiciones y auspiciosa esta apertura de la actividad científica. Concuerdo con lo que decía María Teresa. Por exponer en acto una suerte de multilateralismo pluralista o de pluralismo multilateralista. Creo que ahí tenemos mucho para discutir seguramente, pero quería centrarme en una cuestión. Yo había leído también, y me parece muy rica esta observación antropológica de Rita Segato en las cárceles en relación al elemento de la violación como jugándose en relación a una afirmación de la masculinidad ante el clan masculino, justamente. Yo pensaba, si no tenemos al menos algunas herramientas psicoanalíticas para pensar esa cuestión también, porque me parece que si pensamos en toda la cuestión que se juega alrededor de esto de el analista se autoriza por sí mismo, que supone cierta posición subjetiva que podríamos pensar que rebasa la condición de analista y que tendría que ver con autorizarse en relación a los roles que se juegan en el campo social sin el requerimiento de la mirada de aprobación del otro. En ese sentido, podríamos pensar que seguramente se trata de masculinidades temblequeantes, aquellas que requieren todavía de la mirada de un otro masculino que apruebe y que levante el pulgar, sea ante la escena de la violación o en muchas de las situaciones en las que se juega, de alguna manera, algo del orden de la aprobación social de la condición masculina. Bueno, lo planteaba, me gustaría ver cómo lo piensan. Gracias, Alberto. ¿Quieren responder o seguimos con un par de preguntas más? Bueno, Débora. Varias cuestiones resonando, ¿no? con lo que se dijo, que me pareció muy interesante. Con respecto al patriarcado protector y sometedor, yo coincido que hay una diferencia, pero es patriarcado. Entonces, en ese sentido, me parece que el paternalismo es mejor que el desentenderse del otro, siempre es mejor. Pero, de todos modos, me parece que es un mal menor. En relación con una reformulación democrática que me parece que es interesante que podamos irla construyendo. Pero si se desmorona el protector y no hay nada, ahí tenemos que es parte del problema actual. Ahí estamos, algo hay que poner. Entonces, ahí yo... por otro lado, hay un tema con la complacencia corporal, que es un tema complejo, que los criminólogos con perspectiva de género lo están trabajando, ¿no? Que es ¿qué?
Bueno, porque para las abogadas la verdad es un problema, digamos. O sea, ahí hay un tema entre qué les sirve de lo que les decimos y qué es lo que no les sirve. Yo me acuerdo, estábamos en una mesa sobre aborto con Marta Rosenberg al lado del Congreso, y Marta decía una verdad y las abogadas le decían, Marta, con vos los jueces, viste, nos juegan en contra. Digamos, hay un punto que es un punto de conflicto. No todo lo que tenemos para decir sirve para una causa. Eso es así. Entonces, pero puede ser verdad. Y ahí hay un tema que es que el modelo de la violación, la mayor parte, y no es como otros delitos. Entonces, y también tenemos incorporada la manera, si a mí hay alguien que me roba, es claramente que hay alguien que me roba. Si a mí hay alguien que me seduce, que me presiona, que yo le tengo simpatía en un punto, pero hay cosas que no quiero, y es muy difícil, incluso para mí, de decir esto, porque ahí tengo que decir que le abrí la puerta. Y no quiere decir que le abrí la puerta para que me viole, le abrí la puerta, ¿no? Entonces, parte de lo que se está trabajando con adolescencia, yo estuve trabajando con mi equipo en el Nacional Buenos Aires este año, nos llamaron por el tema de las denuncias de abusos y todo este tipo de cosas, y todo lo que traen los chicos jóvenes con el consentimiento, que es un tema, ¿no? ¿Cuándo se dice que sí, que no? ¿Te doy un beso? ¿Te puedo dar un beso? Yo qué sé, es muy complejo. Pero parte de lo que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo, es que abrir una puerta no quiere decir que te abrí la puerta para todo. Entonces eso es parte de la nueva cultura que de alguna manera tenemos que poder ver cómo nos la vamos viendo con esto. Te invité para algo, pero no te invité para otra cosa. Te acepté una cosa o te quiero de una manera, pero no para la otra. Bueno, me parece que esto es parte de lo nuevo a inventar en las prácticas sociales y, por supuesto, en cómo lo decodificamos clínicamente. Yo no estoy de acuerdo con que los varones son iguales víctimas que las mujeres del patriarcado. Yo creo que el patriarcado afecta y empobrece la vida de los varones, eso no tengo la menor duda. Les quita la posibilidad de llorar, les quita la posibilidad empática, les quita la posibilidad de ver a las mujeres como semejantes, en eso estoy de acuerdo, y les quita 7 años de vida. Pero les da muchas cosas. Les da muchos privilegios, les da más dinero, les da más prestigio social. El problema es cómo renunciar a los privilegios por los costos. Esto es un problema, ¿no? Es un problema de que cosas que te hacen mejor vida, que ganas más plata, que te va mejor, te pueden llevar a vivir 7 años menos. O te empobrecen como sujeto, te hacen un sujeto no interesante, ¿no? Entonces, esto es difícil, porque es el tema de privilegios y costos. De ahí diría que hay una asimetría entre los costos de las mujeres en el patriarcado, por eso a los varones les conviene más el patriarcado que a las mujeres, digamos. De la misma manera que el capitalismo le conviene más a los patrones que a los obreros. Digamos, hay un punto que, por supuesto, que hay cosas que les impacta mal, pero bueno, hay ciertas cuestiones que tiene costos, pero tiene privilegios, entonces ahí, digo, es un tema. Y sí tiene costos en los varones chicos, pero no tanto en los varones adultos. Y los que cometen este tipo de abusos son más los varones adultos. Entonces, digo, ahí hay que ver. Por último, el tema de la autorización. Obviamente hay algo de la posición subjetiva que implica autorizarse a algo, por ejemplo, autorizarse a ser analista, ¿no? En esa línea. Pero eso se construye con otros. Hay un punto propio, pero es con otros. Y en ese sentido, el patriarcado, que todavía existe, hace que los que dan el juicio de existencia son los varones, para las mujeres y para los varones. Entonces, en este sentido, es parte de lo que hay que poder ver, porque también quita libertad y autonomía, como bien lo señalás. Entonces, y está estudiado. Por ejemplo, en el texto de Rita Segato, ella lo que plantea es que son los varones temblequeantes los que violan. Los varones más flojitos de papeles, ¿no? Son los violadores que ella entrevistó en las cárceles. Son los que necesitan más reafirmar, pero son el extremo de algo que existe. Es un continuum, no son monstruos. En todo caso, es parte de la monstruosidad humana, ¿sí? Entonces, en ellos se expresa, porque están más flojitos, algo que pasa en lo cotidiano, en la mayor parte de la vida cotidiana entre varones y mujeres
en el patriarcado. Bueno, tomando primero lo de Lía, sí, estamos de acuerdo con esto que hay distintas formas de patriarcado y de patriarcas también, protectores, sometedores y demás, pero estoy de acuerdo con Débora que dentro de un sistema, que es el sistema patriarcal, creo que en estos últimos años la palabra patriarcado se está desgastando. Y ese es un tema que a mí bastante me preocupa porque veo cómo, no solamente con esto, sino con muchas palabras, llega un momento, digamos, que se empiezan a repetir y se van banalizando, y ya hay que volver a explicar de qué se trata, ¿no? Entonces me parece interesante revisar que en realidad tiene que ver con un sistema, tiene que ver con una estructura, digamos, que sostiene un determinado tipo de relaciones humanas, ¿no? Y que está sostenida también, y esto vale para nosotros como psicoanalistas, porque estoy tratando siempre de hacer la relación con lo que nosotros estamos haciendo con nuestra práctica, con una mirada androcéntrica. Me parece que el tema de la mirada androcéntrica y del punto de vista androcéntrico es muy importante para entender, digamos, cómo se arman las relaciones, cómo se arma la teoría de Juanito sobre la diferencia sexual. Es una mirada androcéntrica. Entonces me parece que en ese sentido efectivamente no hay simetrías y creo que lo mismo que la niña, digamos, en toda esta construcción teórica, comparte con la misma teoría que Juanito, es lo que también se ve, digamos, en la vida adulta y en la vida cotidiana en muchas situaciones. Con respecto a lo que vos planteabas, que era bueno, el tema de que en realidad hay otros eslabones débiles en la cadena, como son los niños, eso estamos de acuerdo, digamos, cada cosa tiene su nominación. Una cosa es la violencia de género, pero obviamente que también hay otros tipos de violencias, que lo mencioné al principio, que tienen que ver con eslabones débiles de la cadena, ¿no? Creo que en todo esto, bueno, lo de la autorización que planteó Alberto, estoy de acuerdo con que nos autorizamos, pero también con que esto es una red, ¿no es cierto? Es una red que también es un ida y vuelta, ¿no? Que nos autoriza de alguna manera, aunque la red sea interna también, ¿no? Pero lo que yo quería decir de todo esto, que es lo que a mí más me importa, es cómo si el psicoanálisis, digamos, es una teoría cerrada en sí mismo y todas las cosas que estamos hablando corresponden, digamos, a otras disciplinas que nada tienen que ver con el psicoanálisis, o si hay algo de todo esto que se estuvo hablando acá, algo que sí tiene que ver con el psicoanálisis y que tiene que ver con nuestra mirada, que tiene que ver con cómo interpretamos, que tiene que ver a qué teorías adherimos también dentro del campo psicoanalítico y qué teorías manejamos. Me parece que ese es el punto clave, no como un cierre, no es justamente lo que creo que el objetivo de Secretaría Científica es ese, es abrir, pensar en un psicoanálisis poroso, donde no es que entra todo lo que está afuera, pero algo tiene que entrar, porque si no el psicoanálisis está muerto. Entonces, me parece que yo le veo el sentido, ese es el sentido que yo le veo, digamos, a esta especie de debate, ¿no? Yo quería agregar una pregunta que no fue, que pasó, no sé si desapercibida, y era, ¿por qué los movimientos femeninos amenazan a los poderes, ¿no? Y porque rompen estructuras. Yo creo que la reunión de hoy también tiene esa finalidad, romper estructuras. Pensemos solamente en las luchas por el aborto y no digo todas las estructuras que rompe esta lucha, ¿no? Y la última pregunta que no alcanzamos a hacerla era si era posible un diálogo entre el psicoanálisis y los discursos de género. Yo creo que hoy se confirmó que es posible y que hay mucho para andar todavía. Yo diría que
pensando lo inacabado de la propuesta de Secretaría Científica, dejaría aquí que fluya, vayámonos con preguntas sin responder. Les agradezco muchísimo, fue muy interesante y gracias a todos por participar.